paradójico, ¿no? Es realmente absurdo. Y yo creo que de alguna manera, estoy especulando con esto, no tengo los suficientes datos para pensar, no tengo los suficientes datos como para asegurarlo, perdón, pero de alguna forma me lleva a pensar que Lucas quería dejar registrado algo en particular al hacer alusión a esto. Si no, ¿para qué decirlo? Dice Lucas allí, pasados 3 meses, es decir, estuvieron allí 3 meses en esa isla, donde la gente, si recordamos, vieron el milagro de Dios sanando al principal de la isla y a las personas que traían precisamente enfermos a Pablo. Vieron el milagro de esa serpiente que se incrustó en el brazo de Pablo y no le pasó nada. Vieron el poder de Dios. Dice, pasado 3 meses, nos hicimos a la vela, es decir, nuevamente volvieron al viaje, en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña o por estandarte, por bandera, a Cástor y a Pólux. Estos eran los dioses gemelos, Cástor y Pólux, que la nave llevaba por estandarte, y eran, de acuerdo a la mitología griega, hijos gemelos de Zeus y Leda, y supuestamente daban buena suerte a los marineros. Buena suerte a los marineros. Si ese estandarte allí no era simplemente un estandarte, sino que era una insignia de carácter religioso. Era teóricamente estos seres sobrenaturales los que aportaban una cierta protección a los navegantes. Estos marinos habían invernado 3 meses. 3 maravillosos meses viendo el poder milagroso del Dios verdadero, sanando gente milagrosamente, dando evidencia de la verdad. Sin embargo, paradójicamente, no podían dejar sus vanidades. No podían dejar sus vanidades. Y es importante pensar en este concepto, si bien no tiene relación a lo que al final del estudio hoy día vamos a hablar, pero sí de alguna manera tiene mucha relación con la verdad del corazón humano, que puede evitar que cumplamos nuestro propósito en las aplicaciones del final de nuestro estudio. Cuando, a pesar de ver la mano de Dios, a pesar de ver tangiblemente la mano de Dios, nosotros no dejamos nuestras vanidades. Cuando hablamos de vanidades, no específicamente estamos hablando de la persona que se mira prolongadamente en el espejo y se peina para un lado y se peina para el otro, buscando de alguna manera parecer algo que nunca va a ser. No estamos hablando de ese tipo de vanidades. Por cierto, eso es vanidad también. Pero la palabra vanidad en la Biblia literalmente significa algo hueco, algo lleno de aire, algo sin consistencia. Estos hombres veían en estos dioses griegos, Cástor y Pólux, la solución para sus problemas y dejaban en sus manos el viaje, a pesar de que Dios les había mostrado tangiblemente. Ellos habían palpado que el Dios verdadero era el único que podía proteger. Había protegido a Pablo, a la tripulación. Ellos habían escuchado el mensaje por 3 meses, por 3 meses. Pero no podían dejar sus vanidades. Es uno de los problemas más grandes del ser humano. No entender, a pesar de la evidencia clara de la mano de Dios. Un breve resumen del viaje nos dice, del viaje ya que estaban emprendiendo hacia Roma, nos dice en el capítulo 28, del versículo 12 al 14, dice, desde Malta navegaron unos 130 kilómetros, es decir, unas 80.7 millas, hasta Siracusa, la capital de Sicilia, situada en la costa oriental. La nave se detuvo, dice la escritura, allí 3 días y luego pasó a Regio, en el punto sudoeste de Italia, en la punta de la bota. Ustedes saben que Italia es como una bota, ¿no? Así como Michigan es como una mano, Italia es como una bota, y en la punta de la bota allí estuvieron un tiempo. Un día después, soplando el viento favorable del sur, la nave pudo navegar los 290 kilómetros, es decir, 180 millas por la costa occidental de Italia hasta Puteoli.
en la orilla norteña de la bahía de Nápoles. Puteoli estaba a unos 240 kilómetros, es decir, 149 millas al sudeste de Roma. Se iban a demorar aproximadamente unos 7 días, que es más o menos la distancia entre Halland y Chicago, lo que nosotros nos demoramos unas 3 horas y media para llegar a Chicago, pero en vehículo. Ellos se demorarían unos 6, 7 días en llegar allí. Eran aproximadamente 149 millas, aproximadamente. Perdón, me están haciendo señas de allá, ¿sí? Ah, por eso ustedes no sabían qué pasaba, ¿no? Bueno, perdón. Yo veía que mi esposa hacía algo de atrás, yo decía, ¿se estará quemando la iglesia? ¿Qué está pasando? Ok, ¿ahora sí puedo continuar? Sí, ok. Bueno, lo siento, lo habrán imprimido mal, ¿eh? Pero de todas maneras después yo voy a subir la hojita al Facebook y ustedes la pueden bajar, ¿ok? Ok. Continuamos. Muy bien. Entonces estaban a punto de viajar a Roma. La Escritura deja una nota hermosísima en medio de ese viaje. Dice que allí, precisamente en Puteoli, en Hechos capítulo 28, versículo 14, dice, habiendo hallado allí hermanos, es decir, estaba rumbo, ¿ves? Pablo estaba ya claro de que iba a Roma. En Roma iba a enfrentar situaciones difíciles. Pablo no estaba dejando de enfrentar situaciones difíciles y sabía que era necesario seguir pasando por ciertas situaciones difíciles. Iba a estar allí, no de vacaciones, preso. Sin embargo, Dios en su gracia, capítulo 28, versículo 14, dice, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Los hermanos, cuando vieron llegar a Pablo a ese lugar, dice, le rogaron que se quedara con ellos. Es interesante que esta palabra, si bien se puede entender que los hermanos deseaban estar con Pablo, escuchar la predicación de Pablo, pero esta palabra también significa consolar, confortar. Y es lo más probable que pueda haber ocurrido, el hecho de que Pablo haya tenido ese tiempo con los hermanos allí en Puteoli, fue un tiempo también de confort para Pablo, donde los hermanos le pidieron acercarse a él. Qué maravillosa es esta actitud, la actitud de querer tener compañerismo, comunión. Vieron a Pablo y le rogaron quedarse con él. Sin lugar a duda, Julio, el centurión romano a cargo, debe haber extendido este permiso. Ya tenemos una situación similar que nos hace entender esto en el capítulo 27, versículo 3, donde Julio extiende este permiso a Pablo. Pero es de notar también la influencia que tenía Pablo en tan corto tiempo en ese grupo de personas donde un centurión romano es el que estaba a cargo. Pablo pudo de alguna manera hacer que esto sucediera. Perfectamente Julio podría haber dicho, no, nos vamos directamente hacia Roma, yo quiero terminar el viaje, pero Pablo pareciera tener una gran influencia en este grupo, al punto que tal como los hermanos le pedían, Julio accedió a eso, que se quedara con ellos 7 días. Sin lugar a dudas, la buena mano de Dios estaba con Pablo. A pesar de la situación, a pesar de que él estaba preso, parecía que él era el que manejaba la situación. La buena mano de Dios estaba con Pablo. Es interesante pensar en el Proverbios capítulo 13, versículo 15, que habla precisamente de eso. Dice, el buen entendimiento da gracia. El buen entendimiento da gracia. Es decir, esas personas que logran ver la vida desde un punto de vista correcto, logran en los demás. Hace un rato estaba hablando con una persona muy especial para mi corazón y le decía precisamente eso. Cuando las personas ven en ti buen entendimiento, las personas adquieren ese sentir en el corazón de que vale la pena escuchar a tal persona. Porque lo ven teniendo un buen entendimiento, lo ven teniendo sabiduría. Y dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro, dice la Biblia. ¿Ven la diferencia? Las personas con sabiduría hallan gracia en los demás.
Las personas que son transgresoras, es duro. La Septuaginta traduce, terminan en destrucción. Las personas que son falta de entendimiento, lejos de hallar que las puertas se les abren en su caminar, las puertas se les cierran, el camino es duro y terminan, como dice la Septuaginta, precisamente en un camino de destrucción, de desventura, de mala aventura en la vida. Es la verdad de la vida. Lo que promueves, recibes. Lo que siembras, cosechas. Y Pablo había sembrado en el corazón de esos hombres bondad, gracia, buen entendimiento, buen consejo, al punto que a pesar de que él estaba preso, parecía como que él era el que decidía las cosas. Los hermanos dicen, ¿puedes quedarte con nosotros 7 días? Y al parecer él habló con Julio. Julio dice, sí, como tú digas, Pablo, nos quedamos 7 días. Continúa el texto y nos relata que este encuentro en Puteoli de alguna manera sirvió para prever a los hermanos de Roma de la llegada del apóstol allí. Es decir, al saber los hermanos que solamente ya faltaban pocos días para que llegara Pablo, esto permitió que los hermanos en Roma también se prepararan para la venida de Pablo. Esto es interesante, cómo Dios va tejiendo todo para que se cumplan sus propósitos. Dice Hechos capítulo 28 en el versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos, una vez que terminó su estadía allá en Puteoli, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, es decir, al ver los hermanos de Roma, esos hermanos que él tanto deseaba ver. ¿Se acuerdan cuando escribe la carta a los romanos y dice, yo tengo el deseo de ir a veros para comunicaros algún don, es decir, para servirlos de alguna manera espiritualmente? Y dice que al verlos, es decir, cuando Pablo vio que los hermanos habían venido a recibirlos, Pablo dio gracias a Dios y nota esta expresión, y cobró, ¿qué dice? Aliento. Qué maravilloso. Qué hermosa escena. ¿Sabes? Si él cobró aliento, la palabra ahí cobró literalmente significa recibir, denota tanto tomar como recibir, es la palabra lambano en el griego. Y la idea es que Pablo recibió de ellos aliento, literalmente recibió ánimo. Tarsos, el verbo tarseo, se usa en la Septuaginta para referirse a las personas que, encontrándose en angustia, luego eran confortadas o fortalecidas. ¿Cuán bien puede causar una simple acción como la de estos hermanos, que en vez de quedarse en sus quehaceres, porque personalmente no conocían a Pablo, simplemente habían oído, quizá algunos sí, en alguno de los viajes habrán conocido a Pablo, lo habrán escuchado tal vez en alguna otra parte, no sabemos, pero la mayoría de ellos fueron convocados juntos de diferentes lugares de Roma para ir a esperar a Pablo. ¿Cuán bueno puede ser una acción de abandonar mis quehaceres, de abandonar mi comodidad para hacer algo sencillo por alguien? Como Aristarco, por el simple hecho de estar. Ese simple hecho hizo que Pablo cobrara ánimo, dice la Escritura. Y como la Septuaginta utiliza esta palabra para traducir el concepto de que una persona encontrándose en angustia, luego que ve algo o que percibe una acción o que recibe algo, cobra aliento, fortaleza. Esa sola acción hizo que Pablo tomara aliento para seguir con la batalla. Batalla que, por cierto, él estaba enfrentando por ellos mismos, por amor a la iglesia de Cristo. Dice el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión, es decir, Julio, entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo, dice Lucas, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Es decir, los demás presos fueron, cierto, tal vez a un calabozo, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. En su forma breve,
Lucas escribe que a Pablo se le permitió vivir solo con un soldado como guardia en el versículo 16, y en un versículo posterior añade que la casa era alquilada. Es decir, esto no lo proveyó el gobierno romano, sino que era una casa alquilada por el tiempo que durara su detención, es decir, por 2 años, porque el versículo 30 nos dice que fueron 2 años que se tuvo que alquilar esa casa. Después Pablo, simplemente a modo de historia, Pablo es dejado suelto y posteriormente nuevamente es vuelto a apresar, donde al final es decapitado, pero el versículo 30 nos dice que fueron 2 años en los cuales Pablo tuvo que alquilar, 2 años. De todas maneras, Pablo permaneció encadenado. El versículo 20 nos puede hablar acerca de eso. Un soldado lo vigilaba, como sucedió en el capítulo 24, versículo 23. Había un soldado allí con él, vigilando, porque Pablo estaba preso. Es probable que la ciudadanía de Pablo haya influido para que las autoridades le permitieran vivir en una casa, pero al fin y al cabo esa casa había que pagarla, estaba alquilada. Alguien tenía que pagar los gastos. ¿Cómo hizo Pablo para pagar ese alquiler y continuar así con la obra de Dios? Con la obra que se le había encomendado, puesto que claramente el ángel le había dicho cuando se le apareció: ten ánimo, Pablo, fortalécete, porque así como has dado testimonio, aquí es necesario que sigas dando testimonio. Es decir, el ángel, cuando se le apareció en esa tormenta, le dijo claramente que Pablo no había terminado su ministerio todavía. Él tenía que seguir dando testimonio. Literalmente tenía que seguir siendo un mártir del Señor. Tenía que estar dispuesto a sufrir por dar testimonio de la obra de Dios. Habían personas que todavía necesitaban escuchar el mensaje de Dios. ¿Cómo hizo Pablo para pagar esto? Muchos plantean, y algunas traducciones lo ratifican, que Pablo pagó por su estadía. Es decir, que él trabajando pagó por su estadía. Algunas traducciones dicen, ¿cierto? Y entonces Pablo pagó su estadía allí. Pero Simón Kistemaker arguye lo siguiente. Se diferencia de los que piensan que Pablo fue el que pagó su estadía, trabajando como lo hizo en otras ocasiones para no ser gravoso a la iglesia. En otras ocasiones la iglesia le sustentó, en otras ocasiones él, para no ser gravoso, trabajaba. Dice, la clave, dice Simón Kistemaker, la clave del asunto radica en la palabra griega mistoma, que quiere decir o bien rentada en activo o que es rentada pasivo. Lucas escribe que Pablo permaneció y no que vivió, lo cual implica que quedó como prisionero en cuartos separados. Pablo cumplió su misión, dice Simón Kistemaker, de predicar y enseñar el evangelio a todas las personas que fueron a visitarle. Solamente carecía de tiempo para atender a sus necesidades financieras, por lo cual suponemos que dependía de sus amigos. Dependía de sus amigos. Es muy difícil que Pablo tuviera una actividad paralela estando preso en Roma, ya que tuvo un fuerte enfoque en dejar plasmado durante esos 2 años, es decir, dejar un legado a la iglesia, un legado escrito, que aunque inspirado por el Espíritu, necesitó de todo su ahínco, todo su esfuerzo para ese trabajo. William MacDonald nos da luz en cuanto a esto en su comentario y dice: durante 2 años enteros viviendo en una casa alquilada y ministrando a una corriente constante de visitas, personas que entraban y salían constantemente, yendo a ser aconsejados por Pablo. Es probable también, dice William MacDonald, que durante este tiempo fue el momento que precisamente Pablo tuvo para escribir las epístolas, o las grandiosas epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Es decir, que Pablo lo que menos hizo fue reposar durante ese tiempo. Difícilmente pudo haber tenido tiempo para ocuparse de otra cosa que no fuera el trabajo exclusivamente de dejar este legado y de atender a la gente que iba a visitarle. Simplemente a modo de entendimiento de estas epístolas que Pablo escribe en ese periodo en que estuvo preso, solo hablando de Efesios,
Es un hecho reconocido por todos que la carta a los Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y teológica de la iglesia cristiana. Se le ha llamado, y con razón dicen algunos teólogos, la reina de las epístolas. Para muchos es sin duda la cima más alta del pensamiento del Nuevo Testamento. Se ha dicho que Efesios es la composición humana más divina. Qué hermosa expresión, ¿no? La composición humana, es decir, escrita por hombres, pero que sin lugar a dudas tenía una mentalidad divina, inspirada por el Espíritu Santo. Quizá ese fue uno de los propósitos de Dios con reposar esos 2 años a Pablo. Pablo, agitado en el ministerio, yendo y viniendo, necesitaba un tiempo porque el corazón de Pablo necesitaba volcar todo lo aprendido, todo lo dicho por el Señor, todo lo que Dios le había enseñado, inspirado por el Espíritu. Entonces allí escribe estas grandiosas cartas llamadas las cartas de la prisión. Pero como bien dice allí en 2 de Timoteo, ¿cierto? La palabra de Dios no está presa. Y nosotros somos bendecidos hoy como iglesia, teniendo estas maravillosas cartas. En ese periodo en que Pablo estuvo preso y que no dejó de hacer ministerio, pero alguien tenía que solventar a Pablo. Y es precisamente en estos minutos finales que yo quiero evocarme una vez más a enseñar a nuestra iglesia, no porque yo quisiera en forma particular hacerlo, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha llevado a este punto donde dice, esculpiendo a la iglesia, la necesidad de entender que nosotros debemos ser parte en la financiación de la obra de Dios. Financiando la obra de Dios, que no es una opción, que entendemos por los hechos tangibles que es necesario hacerlo. La palabra de Dios nos muestra el porqué, la necesidad de eso. ¿Se imaginan ustedes? Sin lugar a duda Dios habría hecho alguna otra cosa, pero ¿se imaginan ustedes si los hermanos no hubiesen tenido la deferencia, hubiesen tenido en su corazón el sentir correcto de financiar a Pablo durante ese tiempo? Quizás no habría sido posible que hoy nosotros tuviésemos tales joyas como Efesios, Filipenses, Colosenses. ¡Wow! ¿Qué sería de la cristiandad sin ellos? De las enseñanzas maravillosas de la palabra de Dios. Hoy día Junior estaba hablando de lo que fue la enseñanza ayer en la reunión de matrimonio, y precisamente esa enseñanza la recibimos del libro de Efesios, donde Pablo magistralmente habla del misterio escondido. Pedro destaca los escritos de Pablo diciendo, wow, los escritos de Pablo son tremendamente profundos, que los indoctos y incrédulos tuercen, porque solo espiritualmente se puede entender eso, para su propia perdición, dice Pedro. Pero los escritos de Pablo son difíciles de entender, porque hay mucha profundidad, es como, tal como decíamos, es un escrito humano divinamente inspirado. Dios lo inspiró. Sin lugar a duda, ningún hombre podría escribir algo así. Pero alguien tenía que solventar esto. Alguien tenía que solventar, alguien tenía que pagar para que Pablo pudiese hacer esto. ¿Quién cubría este costo? Por la evidencia bíblica, es probable que los cristianos en Roma y otros lugares pagaron el alquiler y suplieron la alimentación, vestuario y otras necesidades de Pablo. ¿Cuál era el propósito? Que la obra de Dios continuara avanzando. Ese es el propósito. No solventar el bolsillo de aquellos que, entre comillas, se llaman siervos de Dios, como el Evangelio de la Prosperidad, con tantos inicuos y payasos en el día de hoy, que se les solventan los lujos. No, la obra de Dios. La obra de Dios. La obra más importante bajo el cielo. La obra de Dios. Al menos para los creyentes debería ser ese sentir. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 25, dando testimonio a la Escritura de lo que estoy diciendo. En el capítulo 2, versículo 25, precisamente Pablo estaba preso
cuando se escribe esta carta, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, nota lo que dice después, y ministrador de mis necesidades. Y ministrador de mis necesidades. Este hombre, cuyo nombre significaba encantador, Epafrodito, encantador, servía al Señor al prestar servicio a otros. Ministraba las necesidades de Pablo. Pablo, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Por qué? Porque solventando tus necesidades, lo que se solventa es la obra de Dios, para que tú puedas seguir avanzando en lo que Dios te dio a ti. Es todo un engranaje en la obra de Dios. Cada uno ha sido puesto en diferentes lugares y todos nosotros hemos sido llamados a ser parte de esta obra de Dios. Epafrodito, el encantador, lo tenía muy claro. La palabra ministrador que aparece es la traducción del sustantivo leiturgon, que es servir como sacerdote. Significa el servicio que ejerce un sacerdote. El ministerio llevado a cabo por Epafrodito, supliendo las necesidades del apóstol en beneficio de Pablo, fue un tipo de servicio sacerdotal. No en vano la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Y parte de nuestro servicio sacerdotal es presentar sacrificios a Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que el gran David dijo: yo no daré al Señor sacrificio que no me cueste. Los sacrificios no pueden ser sin costo. Sin lugar a duda, para Epafrodito fue un costo eso. De ahí que hablamos de cubrir costos. Hay un costo, algo cuesta. No es fácil, no es lo que me sobra. Hay un costo allí. No solo Epafrodito, la iglesia entera se comprometió en este servicio. Filipenses capítulo 4, versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo. Nota la expresión: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. No era el propósito simplemente agasajar a Pablo. Pablo entendía que detrás de esto había un propósito espiritual. Dios mismo sentía agrado por esto. ¿Cómo veía Dios esta acción? Nota lo que dice Pablo: lo que vosotros enviasteis es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Un hombre como Pablo, con un temor reverente, jamás habría dicho esto si él no supiera que Dios estaba detrás de todo esto y que Dios se agradaba de lo que hacían los filipenses. Pablo jamás aceptó nada de nadie si no era la voluntad de Dios. Y Pablo dice: esto es un olor fragante, es decir, Dios se agrada de esto. Es un sacrificio acepto. Por cierto, yo sé que no es fácil para ustedes hacerlo, es un sacrificio lo que ustedes hacen, pero es agradable a Dios le agrada esto. Pablo aclararía en muchos de sus escritos que él no pedía esto porque tiene necesidad, pues él había aprendido a tener mucho y a tener poco. En todo y por todo he sido enseñado, sino que yo me agrado porque esto redunda para beneficio de ustedes, dice Pablo, porque ustedes son los que se involucran en la obra, son ustedes los bendecidos por esto. Qué importante es entender esto, la labor del sostenimiento de la obra de Dios. Cristo mismo. Y Pablo, seguramente entendiendo lo de Cristo, porque Cristo fue el que lo dijo primeramente, y en Mateo capítulo 10, versículo 41, él dejó claro esto. Dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Notas? No es que tú harás la labor del profeta, como decía Junior hace un rato atrás mientras nos dirigía a la adoración. Señor, te agradecemos, lo que decía Andy mientras oraba. Señor, gracias porque tú nos das a través de los diezmos, a través de las ofrendas. Señor, tú nos das para poder seguir expandiéndonos, porque hay mucho más para hacer, para ofrendar, para apoyar misioneros. Y obviamente cuando apoyamos misioneros, nosotros no estamos donde los misioneros están, pero nosotros recibiremos la recompensa de esos misioneros también.
La Escritura nos promete eso, Cristo lo promete, y Él es fiel y justo. El que recibe a un profeta, es decir, el que lo sustenta, el que se relaciona con él en todos los aspectos, recompensa de profeta tendrá. Versículo 42 de Mateo 10, de cierto digo que no perderá su recompensa. Ese de cierto es la traducción de amén. Cuando nosotros decimos amén, de cierto te digo, no perderá su recompensa. Es una promesa de Dios. Ay de los pobres que no participan en eso. De los pobres de espíritu. El sostenimiento económico del apóstol permitió, a pesar de esas cadenas, la proclamación del evangelio en esa residencia en Roma. Y Dios tenía presente esto en quienes lo hacían. Y cuando Pablo en la eternidad, cuando estemos frente al Señor y estemos junto con Pablo y Pablo reciba todos esos galardones que obviamente Pablo tendrá por ese corazón para la obra de Dios, sin lugar a duda, todos esos hermanos que apoyaron a Pablo estarán juntamente con él recibiendo el galardón. Cristo prometió que sería así y él no falla. Pablo mismo enseñó la importancia de dar en su ministerio. En Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. A veces nosotros no creemos así. Pero la palabra de Dios dice claramente: más bienaventurado, mejor aventura tiene, mejor es el futuro del que da que el que está dispuesto solo a recibir. Y cuando hablamos de esto no estamos hablando solamente de lo monetario, estamos hablando de dar en todos los aspectos de nuestra vida. Porque incluso nosotros podemos dar en lo monetario y no estar dando en realidad. Todo nace del corazón. ¿Te acuerdas cuando el Señor habló de los fariseos que hacían toda una pompa entregando, pero que esa viuda entregando 2 blancas había dado más que ellos? ¿Por qué? Porque ella lo había dado de corazón. Dios mira el corazón, Dios mira la forma en que uno da, Dios mira el propósito que tiene uno cuando da. Es interesante lo que dice Pablo allí. Más bienaventurado es dar que recibir, atribuyendo esta bienaventuranza a Cristo. Pero en los evangelios no encontramos esa bienaventuranza. Algunos arguyen de que de alguna manera las enseñanzas de Jesús nos llevan a entender esto. Puede ser. Jamieson y Fawcett en su comentario dicen lo siguiente: más bienaventurado cosa es dar que recibir. Este dicho brillante, arrebatado del olvido, dicen ellos, pues no se menciona en los evangelios y aquí añadido a los tesoros permanentes de la iglesia. Esto es un tesoro, dicen ellos, deberíamos rescatarlo como tal. Es capaz de crear el deseo de que nos hubiera sido conservado más de lo que salió de aquellos labios cayendo como gotas de miel del panal. Como dice Juan capítulo 21, versículo 25, muchas cosas de parte de Jesús no quedaron registradas. Quizá en ese viaje al cielo, cuando Pablo habla de que él subió al tercer cielo. No dice literalmente fui yo, pero claramente en el contexto habla de él. Quizás allí Cristo se lo dijo. Quizás Cristo lo dijo y por la tradición fue dicho a los demás, no quedó registrado en los evangelios, pero sin lugar a duda en todas las enseñanzas de Cristo el concepto es claro: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué hace entonces? Que desestimemos esta verdad. ¿Qué hace que en el fondo de nuestro corazón, cuando escuchamos un mensaje así, porque créeme, a veces para un pastor es difícil hablar de esto porque suele suceder por arte del diablo, que las personas tienden a pensar: ya están diciendo esto porque quieren pedir plata. Pues déjame decirte que estamos lejos de eso. Nosotros confiamos que Dios sustenta su obra. Él lo ha hecho así durante muchos años en esta iglesia, ¿sabías tú?
literalmente esta iglesia no tendría que existir. Esa pared que tú ves allí, esa pared tendría que, prácticamente estaba a punto de caerse. La ciudad no quería que nos reuniéramos aquí hace algunos años atrás. Este techo estaba a punto de venirse abajo y seguramente con las lluvias que han habido tendríamos muchos problemas, pero Dios ha sustentado esta obra. Y muchas veces ni siquiera con el dinero que sale de esta iglesia, sino con ofrendas que salen de otros lugares también. Gracias a Dios por la ofrenda que salen de esta iglesia, pero no solo esta iglesia ha sustentado esta obra, lo que hace entender que Dios ha querido en su gracia sustentar esta obra. ¿Saben la cantidad de pastores con los que yo hablo y que no solamente de este lugar, que hablan de que una iglesia hispana es difícil sustentar? La gracia de Dios ha sustentado esta iglesia. Por lo tanto, yo no necesito hablar de esto para que Dios sustente la iglesia, pero si Dios me manda a hablarlo, tengo que hablarlo. Porque es precisamente a donde llegamos en nuestro estudio, curiosamente casi al final, de cómo Dios esculpe por medio de su Espíritu a la iglesia. Y la iglesia tiene la necesidad de saber y tiene la necesidad de aplicar que es más bienaventurado dar que recibir. Pero vuelvo a insistir, no solo lo monetario. Hay muchas más cosas que Dios nos manda a dar. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestro servicio, dar. Nosotros estamos más acostumbrados a querer recibir que a dar. ¿Qué hace que desestimemos esta verdad escritural? Que Pablo la destila como decía Jameson y Fawcett, como que si fuera miel que destila del panal, para decirnos, como dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Wow, para algunos puede saber a un trago amargo. Yo no quiero dar. Pero para los que entienden la obra de Dios como la entendía la iglesia de Filipenses, como la entendían los hermanos de Roma, es como miel que destila del panal. Yo quiero hacerlo. Yo quiero ser parte de la obra de Dios. ¿De qué manera yo puedo ser parte? ¿Qué hace? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, que desestimemos esta verdad. Bueno, número uno, nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo. Esa palabra egoísmo es una palabra compuesta de un prefijo ego e ismo, que significa tendencia. Ego significa yo. Ismo, tendencia. Tendencia a mí, al yo. Hay corazones cuya tendencia solo están enfocados en sí mismos. Y por eso les cuesta dar. Por eso les cuesta dar de su tiempo, les cuesta dar de las ofrendas. El diezmo suele ser un problema grave cada fin de mes o cada vez que yo recibo mi salario. Es un problema, me cuesta dar. Es una realidad pocas veces reconocida, pues nos avergüenza que estamos más dispuestos a recibir que dar. Es vergonzoso eso, pero es una realidad en nuestras vidas. Es una realidad que el Espíritu Santo debe esculpir en nosotros, que debe hacernos entender claramente que es algo más vergonzoso de lo que creemos, la actitud egoísta de nuestras vidas. Oh, cuán contentos estamos cuando nos dan, cuando alguien suple nuestras necesidades, pero cuando nos toca a nosotros suplir la necesidad de otro, nos cuesta un poco. Estamos más dispuestos a abrir la mano para recibir que para dar. Cuando es el momento de dar, estamos más dispuestos a volver a nuestra infancia, cuando éramos bebés y cerrábamos la mano. ¿Viste cómo duermen los bebitos con las manos cerradas? Y haciendo un paralelo con la vida espiritual, no hay nada más infantil que cerrar las manos. De poco crecimiento en una vida. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 15, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. Pero es interesante lo que dice el sabio proverbio, dame, dame.
Y precisamente el escritor de Proverbios está hablando que no puede haber nada más lejos de la sabiduría que una actitud egoísta queriendo siempre decir, dame, dame, dame. Lamentablemente muchas veces en la iglesia nosotros actuamos así. Somos bendecidos por un sinfín de cosas, pero nunca estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, a dar nuestro servicio. No, nosotros queremos dame, dame. Es interesante, niños, dígale a los papás que le lean los cuentos de Oscar Wilde. El príncipe feliz, el gigante egoísta. Sin lugar a duda, los libros de Oscar Wilde. Oscar Wilde no era una persona muy aceptable, que digamos. Tenía un trasfondo bastante comprometedor y la verdad es que no es un ejemplo a seguir, pero era un buen escritor. Y dentro de sus escritos, son escritos seculares, no cristianos, Oscar Wilde escribe en El gigante egoísta, que dice, cuán egoísta he sido, exclamó el gigante, en el cuento del gigante egoísta, ¿no? Cuán egoísta he sido, exclamó el gigante, ahora sé que la primavera no quería venir hasta aquí. Haciendo alusión a que el gigante tenía un jardín muy hermoso y que en un momento él fue a ver a su amigo el ogro y se ausentó por un tiempo y entonces los niños jugaban en el jardín era hermoso, tenía lleno de árboles, de verdor, y cuando el gigante egoísta vio a los niños jugando dijo, fuera de aquí, no quiero a ninguno aquí en mi jardín, y los niños asustados corrieron. Y nunca más fueron a jugar donde el gigante, tenían que jugar en las calles llenas de tierra y no podían jugar en el jardín del gigante, solo lo miraban desde la reja porque el gigante egoísta no quería que nadie participara de lo que él tenía. Entonces llegó el invierno, pasaron los meses y el invierno continuaba, el gigante miraba por la ventana y decía, todavía está el invierno, ¿por qué no llega la primavera? Sin embargo, él veía que afuera de su casa los niños seguían jugando porque el sol había llegado, la primavera había llegado, pero la primavera no llegaba a la casa del gigante. Y entonces, para hacer corta la historia, niños, en un momento él sintió que los pajaritos cantaban y lo escuchó como una gran música y entonces entendió que él debía abrir nuevamente las puertas. Cuando abrió las puertas todo volvió a la normalidad y una vez más la primavera llegó al jardín del gigante. ¡Cuán egoísta he sido! Por eso la primavera no llegaba. ¿Sabes? En cierta forma en nuestra vida es igual. Cuando nosotros somos egoístas, nuestro corazón se hiela como el invierno. El egoísmo produce, lejos de felicidad, amargura, tristeza y frialdad. De la misma manera, Oscar Wilde en ese libro de sus cuentos relata el cuento del príncipe feliz. Y este cuento es maravilloso porque dice que había una ciudad, un país lejano donde había una estatua de un príncipe feliz, niño, y ese príncipe feliz estaba puesto allí en lo más alto de la ciudad. Estaba lleno de joyas, era realmente una estatua maravillosa. El alcalde cuando miraba decía, wow, qué hermoso es ver la estatua de nuestro príncipe feliz. Cuenta la historia que había una golondrina que estaba junto a otras golondrinas, las demás viajaron hacia Egipto para escapar del invierno y entonces esa golondrina se quedó allí entretenida un tiempo y dice que en un momento llegó hasta donde estaba la estatua del príncipe feliz. Y dice, bueno, voy a descansar, dice la golondrina, aquí un tiempo mientras me preparo para volar a Egipto y escapar del invierno. Entonces la golondrina se quedó dormida a los pies de la estatua del príncipe feliz y sintió que 2 gotas caían sobre ella. La golondrina miró y dijo, ¿estará lloviendo? Dice, no está lloviendo. Pero se dio cuenta que las gotas caían de los ojos del príncipe, que teóricamente era feliz. Entonces la golondrina dice que lo queda mirando y le dice, tú no eres el príncipe feliz, ¿por qué estás llorando? Lo que sucede es que desde esta altura
yo siempre pensé solamente en mí, me divertía, hacía fiesta, pero de esta altura veo la tristeza de mi pueblo, miro toda la pobreza que hay, las necesidades que hay, y me da mucha tristeza, dice Golondrina. Mira, acércate a mí. Y dice que la golondrina se posó en el hombro y dice, mira, ves allá esa casa, allá hay una chica, una costurera, que está trabajando para poder solventarse, pero el hambre y el sueño la está cansando y no va a poder ella obtener lo que necesita. ¿Serías tú capaz de sacar el zafiro de mi espada y llevárselo? Dice que la golondrina accedió y entonces sacó el zafiro de la espada y se la llevó a la costurera. Después entonces la golondrina dice, bueno, ahora estoy preparándome para irme, para poder salir del invierno, zafar del invierno. Entonces el príncipe seguía triste y le decía, pero mira, espera un poquitito. Y le dice, mira, ves allá la casa de tal persona, él tiene que preparar un escrito para mañana y si no lo prepara, tú serías capaz de sacarme un ojo, un rubí de mis ojos. Dice la golondrina, pero vas a quedar tuerto, no importa, pero yo veo la necesidad. Y dice que la golondrina se lo sacó, se lo llevó. Al otro día le sacó el otro ojo y el príncipe estaba ciego. Y entonces la golondrina se posó en el hombro del príncipe, entendiendo el propósito del príncipe. Le decía, mira, ahora que tú no ves, yo voy a volar para darme cuenta dónde hay necesidad. Y entonces comenzó a deshojar al príncipe porque estaba lleno de hojas de oro, llevando a las necesidades. Y el príncipe estaba alegre a pesar de que con cada cosa que era arrancada, él lucía cada vez más pobre. Dice la historia que llegó el invierno y la golondrina no se quiso ir, porque entendió la labor que el príncipe tenía de hacer feliz a los demás. Y entonces la golondrina murió a los pies del príncipe, por cuanto llegó el invierno y la golondrina murió. Dice que cuando llegó la primavera, vieron que la estatua del príncipe ya lucía fea y el alcalde dijo, tenemos que sacar esta estatua, ya no parece tan feliz. Y que cuando iban a sacar la estatua vieron a los pies del príncipe una golondrina y alguien dijo, ¡wow, qué asco, una golondrina muerta! La tomó y la puso en el basurero. Y entonces sacaron la estatua del príncipe feliz y trataron de derretirla, pero no pudieron derretir su corazón. Entonces, al no poder derretir su corazón, lo tiraron también a la basura donde estaba la golondrina. Y ahí en la basura estaba la golondrina y el corazón del príncipe. Y entonces termina el cuento diciendo, y Dios dijo a un ángel, ¿sabes? Quiero que vayas a la tierra y que me traigas las dos cosas más hermosas que puedes encontrar. Entonces el ángel buscó por todos lados y buscó por todos lados, hasta que de pronto el ángel llegó a donde estaba ese tarro de basura, vio a la golondrina y al corazón del príncipe. Y entendiendo todo lo que había sucedido, lo llevó a Dios y le dijo, no he encontrado cosa más hermosa en la tierra que este corazón y esta golondrina, por cuanto estuvieron dispuestos a darlo todo por los demás. ¿Saben, mi amado hermano? Al igual que el cuento de Oscar Wilde, muchas veces nosotros no entendemos, pensamos que perdemos con dar, sin darnos cuenta que nuestra vida se torna más hermosa, a pesar de que nosotros creemos que perdemos algo cuando damos, que perdemos nuestro tiempo, que yo podría estar disfrutando mejor en otro lugar haciendo esto, que yo podría tal vez estar haciendo lo que me gusta, jugando el deporte que me gusta, haciendo la actividad que me gusta. Si yo doy de mi bolsillo quizás me va a faltar, pero el egoísmo, ese centralismo en mí mismo me impide ver la verdadera belleza de ciertas cosas, porque los hombres miramos belleza donde no lo hay. Dios es el que ve la verdadera belleza. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, del por qué a veces no damos. No solamente nuestro egoísmo, es nuestro estrabismo. Y alguien dirá, estrabismo, ¿qué significa eso? Bueno, el estrabismo es un problema visual. Es un problema de la vista, que hace que los ojos no estén alineados correctamente y apunten en diferentes direcciones. Esa es la definición que da el American Academy of Ophthalmology.
de esa enfermedad. Los ojos no están bien alineados. Es lamentable, a veces hay niños que nacen con estrabismo, sus ojitos se desalinean, sus ojos miran para diferentes lados. Hay algunos estrabismos que son peores y la visión es muy poco eficiente. A veces algunos ven hasta doble porque los ojos no se pueden centrar en un objetivo. Bueno, mis amados hermanos, también existe el estrabismo espiritual. Es el estrabismo espiritual de mi corazón. El que no está alineado precisamente con el corazón de Dios, y por eso por un lado miramos ciertas cosas como importantes, vemos que lo que Dios dice es importante, pero mi otro ojo, el de la carne, me impide ver eso como el centro de mi vida. Entonces comienza a haber una distorsión, comienzo a mirar el mundo distorsionadamente. Por un lado yo sé lo que dice Dios, pero por otro lado mi corazón, que no está alineado con Dios, está deseoso de otras cosas y perdemos el objetivo. Y nuestra vida se torna sin una visión clara y con objetivos claros. Es interesante lo que dice el Salmo 119 en el versículo 36. Y dice el salmista literalmente, inclina mi corazón. Y esa palabra hebrea que utiliza allí el salmista es tuércelo. ¿Ves? Como algo que está duro, algo que no se quiere naturalmente inclinar. Dice, tuerce mi corazón, dice el salmista, porque mi corazón muchas veces está inclinado hacia donde no tiene que estar inclinado. Tuerce mi corazón, dice, a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Por qué dice el salmista? ¿Por qué utiliza esa palabra que sugiere algo de violencia, torcer? Porque nuestro corazón tiende a la avaricia, tiende al yoísmo, al egoísmo. Y ese es estrabismo. Es el estrabismo que necesita ser centrado. ¿Ves lo que dice? Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Y después dice en el versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame, dice el salmista, avívame en tu camino. Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, de por qué a veces nosotros no damos. Primero es por egoísmo, segundo es por estrabismo espiritual, no tenemos la visión clara, por nuestro entendimiento, en el sentido negativo de la palabra. Nosotros no hemos entendido la real bendición que hay en dar. No lo entendemos. No, si decimos, yo puedo decir aquí, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. A veces nosotros decimos amén a ciertas cosas que no hemos entendido. No es verdad que hay cosas que tú has conocido en la Escritura, pero que siempre las desestimas. Eso es falta de entendimiento. Es una realidad ineludible cuando nos falta entendimiento, que cada vez que nos disponemos a dar, creemos que nos faltará. Y por eso no damos. Por eso no recibimos de parte del Señor lo que la viuda recibió. Bien. Porque creemos que al dar, por nuestro estrabismo espiritual, por nuestro egoísmo, nos va a faltar. Entonces este mes yo no voy a dar lo que tan claramente Malaquías dice que si no hago es un robo a Dios. Cuando yo no doy mis diezmos es un robo. Y alguien puede decir, bueno, eso estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento dice que las cosas que sucedieron en el Antiguo son un ejemplo para nosotros. Ya es que eso es parte de la ley. Sí, pero Abraham dio los diezmos a Melquisedec antes de la ley. Por lo tanto, la Biblia en todo su esplendor dice que nosotros debemos dar. Y la medida es, les damos. El diezmo es una medida. Podemos dar más incluso si queremos. Para la obra de Dios, todos nosotros. Nadie está exento. Es lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos nuestro sustento. Apartar nuestros diezmos para Dios. Pero a veces decimos, no, este mes no, porque este mes me va a faltar.
Y Dios dice en Malaquías, pruébame, pruébame, si yo no abriré las ventanas de los cielos cuando tú haces lo correcto. Pero no es verdad que muchos de nosotros ahora puede estar sucediendo en tu corazón, que tal vez esto tú lo sabes, que entiendes que es así en un sentido, pero que no lo llevas a la práctica porque no hay un claro entendimiento espiritual de esto. Proverbios 11:24 lo deja tan claro. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, es decir, el que está dispuesto a dar a otro, vuelvo a decirte, no solo monetariamente, de tu tiempo. En estos días estábamos escuchando con mi esposa un estudio que hablaba precisamente de eso, la importancia de dar de tu tiempo a otros, de estar como Aristarco, de disponerme, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo? Sí, pero es que me va a quitar tiempo. Si tú piensas que te va a quitar tiempo, no lo hagas. Las personas que no tienen un corazón de servicio no han comprendido el cristianismo. A veces servimos cuando nos gusta o la persona a la que estamos sirviendo nos es simpática. Oh, no, yo, si hay algo que hacer para tal persona, yo cuenten conmigo. ¿Pero por qué con tanta disposición? Es que me cae tan bien. Pero Dios no nos manda a servir exclusivamente a los que nos cae bien. Es más, el Señor dice que actitudes como esa son las mismas que los inconversos tienen. Porque si hacéis bien a los que os hacen bien, aún los inconversos hacen eso. Pero si servimos a todos, incluso a los que nos caen mal, que no nos deberían caer mal porque son nuestros hermanos, eso habla de un corazón cristiano. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Jesucristo mismo dijo esto. Jesucristo en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir, dice el Señor. Alguien podría decir que es la fórmula del Evangelio de la prosperidad, volviendo a ese punto. Pero nada es más lejos de esto. Dios sabe quién da con motivaciones correctas en la vida, o quién está pretendiendo de alguna manera hacer un negocio con Dios. No pienses tal, porque no te va a resultar. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. No, esto habla de un corazón. Nota, ¿sabes? Si uno lee este texto de Lucas 6:38 apartado del contexto no lo entiende, pero mira, Lucas 6:37 nos da una luz de lo que Dios está diciendo aquí. Mira, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Ves? Habla de una actitud. No está diciendo no juzguéis en el sentido de, ya lo hemos estudiado eso, de ir donde una persona cuando está actuando mal. De hecho, eso es servicio, decirle está mal. Pero hay personas que juzgan a los demás, que ven a los demás como inferiores a ellos y los juzgan y los tratan como si ellos fueran superiores. No es lo que está diciendo. No juzguéis, perdonad. Todas esas son actitudes del corazón que no pueden venir de un corazón cualquiera. Vienen de un corazón precisamente del versículo 39, que ha comprendido esto en el contexto del versículo siguiente al 38. Dice, y les decía una parábola para que entendieran todo esto. El Señor les dijo una parábola para que los creyentes, porque las parábolas son dadas a los creyentes, para que los que han entendido las verdades espirituales. Los inconversos no entienden las parábolas porque son dadas precisamente en esa forma, escondida a los incrédulos para que no entiendan esa verdad, a no ser que se arrepientan. Y en el versículo 39 dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?
El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Una persona no puede enseñar lo que no conoce, no puede conducir a sus estudiantes a un nivel más elevado que aquel al que él mismo haya llegado. Cuanto más le enseña, tanto más ellos se vuelven como él, pero su propia etapa de crecimiento constituye el límite superior al que podrá llevarlos. Un discípulo está perfectamente bien preparado como tal cuando llega a ser como su maestro. ¿Qué quiero decir con esto? Terminando. Que el que verdaderamente da y que va a recibir recompensa por lo dado es aquel que ha entendido la esencia de dar y que no va en busca de lo que el dar le da. ¿Se entendió lo que dije? No tiene el propósito de dar para recibir, porque eso es egoísta y eso es precisamente lo que vamos a transmitir, egoísmo. Cuando un padre hace algo precisamente para que otros puedan verlo, para que otros puedan decir, wow, qué impresionante, los hijos captan eso. ¿Y sabes qué? Es algo terrible porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice la Escritura, ambos caerán en el precipicio. Cuando una persona tiene esa actitud en la vida, cuando una persona no hace las cosas porque el corazón de él ha crecido en el conocimiento de Dios, ya las cosas terrenales no tienen sentido para mí. Las espirituales, Señor, yo hago esto porque te amo a ti, y Dios en su gracia le da, porque esa persona está enfocada en Dios, no en lo que va a recibir. A la vez también construye la vida de otros enseñándoles y guiándoles hacia una estatura espiritual que no tendrían si no estuviera ese ejemplo. El discípulo no es mayor que su Señor, pero el discípulo va a llegar a ser como su Señor. ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a tus hijos? Pues tus hijos van a llegar a ser como tú. Porque inevitablemente todo padre es el discipulador de su hijo. Cuando tú le enseñas a tus hijos egoísmo, cuando tú en la casa no te preparas, no le enseñas a tus hijos, estás trabajando, recuerda el diezmo. ¿Y por qué el diezmo, papá? Bueno, el diezmo es porque la obra de Dios se debe sostener. Distinto sería si él dice, pues tienes que dar para que el Señor nos dé también a nosotros. Porque su palabra dice así, no, la persona que ha entendido las verdades espirituales no dice eso a sus hijos. Dice, no, hay que dar porque la obra de Dios se tiene que sostener, hijo. Porque no hay nada más importante que la obra de Dios. Tenemos que ir y servir en la iglesia. ¿Por qué, papá? Porque no hay nada más importante que servir. Y entonces el hijo va creciendo en esa envergadura espiritual, en esa calidad de hombre, de corazón. Y ese hijo llega a ser igual que su padre. Y ese hijo le viene a enseñar lo mismo a sus hijos y a sus hijos de sus hijos. ¿Por qué? Entonces hay tantos egoístas dando vuelta por allí. ¿Por qué hay tantos con visión de estrabismo que no logran enfocarse con el corazón de Dios? ¿Sabes por qué? Porque hay una falta de entendimiento de lo que es la obra de Dios. Hace un rato atrás tú diste tu ofrenda. Quizás diste lo que te sobraba, o quizás diste lo que te cuesta. Solo Dios lo sabe. Pero ¿sabes? Lo que tú diste hace posible que esos ventiladores estén dando vuelta. Hace posible que afuera donde hace frío tú estés aquí tranquilo, caliente, porque el gas se paga todos los meses. Hace posible que no estemos con velas mirando la Biblia. Espere, pastor, que no veo porque la vela se me está acabando la vela. Hace posible la luz que tienes aquí.
hace posible que algunos que tienen necesidad puedan ser suplidos de esa necesidad cuando realmente la tienen. Amén. ¿Hay algunos aquí que han sido suplidos así? Amén. ¿O estoy diciendo mentira? Amén. Y esos que dieron, no la cantidad, la calidad, entendiendo que esto es del Señor. No la cantidad, porque algunos ganan más, otros ganan menos, la calidad. ¿Sabe lo que hace Dios en el cielo? Pablo lo dijo. Lo estima como un sacrificio de alabanza, como un incienso que sube ante su trono, agradable. Esta semana seguramente Lupe tendrá espacios para que algunos sirvan haciendo el aseo en la iglesia. Ayer estaba aquí y vi a 2 jovencitos limpiando estas bancas acá, con mucho amor. Estaban ahí escuchando su música, como son los jóvenes, ¿no? Viviendo su mundo. Pero ahí estaban limpiando la banca, con una mezcla especial, me explicaron ellos, que era para que las bancas no se echen a perder. Tú hoy día te sentaste en una banca limpia porque hubo 2 jovencitos que ayer estuvieron sirviendo al Señor aquí, entregando de su tiempo cuando muchos otros están perdiendo el tiempo. Servicio, dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y la recompensa del predicador es la de ellos hoy. Pero es que ellos no predicaron, pastor. Sí, pero ellos colaboraron para que tú estés cómodo hoy en la predicación. Cuán bienaventurado es dar, más que recibir. Pablo estaba preso en Roma, pero habían algunos que le dijeron: Pablo, tú sigue adelante. Aquí están nuestros aportes, nuestro servicio, para que la obra de Dios continúe. Padre Celestial, qué importante es tener la mente de Cristo, Señor. Ayúdanos en este día, danos gracia en este día, bendice nuestros días. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad. Ayúdanos a tener un corazón comprometido con tu obra. Oh Señor, estamos llegando al final del estudio del libro de los Hechos. Señor, que cada estudio no caiga a tierra, que cada corazón atesore como un tesoro realmente valioso las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús.